Vale, vamos. Avancé un poco que estaba Liliana. Buenas. Bueno, pues muchas, aquí estamos. Que aparece aquí Liliana. Hemos estado hablando. La madre de un demonio. La ha matado. Digo, hostia, al fin se une una más a nuestro grupo. Y se fue. Se ha volatilizado. Así que, buscándola estoy otra vez. Y esto no es portal ni nada, ¿no? No. Y hay una más casa aquí, creo. También he limpiado estos un poco. Maker, forgive me. I failed them all. They died and I did not stop it. How can I disbelieve what I see, what I hear and smell, and feel? Death. Can you not see it? It's all around us. Why was I spared? If not to help them, what use is my life? Now that I have failed in the task that was given me, leave me to my grief. I shall bury their bones, scatter their ashes to the four winds, and mourn their passing, till I too am dead. Your blatant disregard for the souls of the dead strikes me as being utterly inappropriate. Oh. I do not know what you are trying to tell me. Why must you make this more painful? And where were you when this happened? I trusted you as an ally, and you were nowhere to be found. Estamos hablando la otra. I do not know what this will accomplish, but I will do this if it will satisfy you. It is difficult to focus. It feels as though something is stopping me from concentrating. I've never had so much trouble. Perhaps some time away from this place will help me think clearly. Don't leave us, Wynne. We don't want to be alone. Holy Maker. Stay away, foul creature. Stay, Wynne. Sleep soundly in the comforting embrace of the earth. Do not fight it. You belong here with us. No, not yet. My task is not yet done. It is not time yet. Come away to your rest. More enemies ahead. Vale. Ay, bueno, no estoy transformado en... Venga, tú puedes lanzarlo. Ah, vale, no lo mata. Digo, lo hubiera matado ya y ya está. ¿Lo ha matado? Sí. Vale. Y ahora volatilízate. Thank the Maker for you. Wait, what's happening? Where are you going? Hala. Voy a echar algo más por aquí. Me parece ser que no. Porque este sitio es todo pobre. Nah, venga. Pues no. Y otra vez se volatiliza. A ver, me quedaría... Voy a ir a la pesadilla esta y ahora ya por último voy al último este. Oh, este es de mi amigo. Y... Oh, vamos, Harry. Shanedan. Who are you talking to? Don't bother the stand. Isn't it your turn to cook? Cook what? There's no food in this miserable, frozen country. Hashera, we have a guest. Make room at the fire.
the same reason they call you the Warden. We've been days in this place. There's no sign of any threat. The Arishok's report was wrong. Ah, esto que me dijiste que no se llamaba así, ¿no? No. Vale, estas compañeros no hay nada. Vale, entonces ¿dónde busca cuando eso? Sí, me dijiste algo de eso, que no era su verdadero nombre, que tiene otro nombre, pero y te decía por el rango. Yo a veces aquí les hago la información de eso. Not really. This is a dream. I'm not a fool, Warden. I remember seeing the Karashok there have his head torn off. Well, at least it's not a great loss. You are so entertaining, Kadan. You should perform in the square with the other trained monkeys. We could throw you peanuts. It's a dream, but it's a good dream. Yes, and what has that accomplished? Death, dishonor, exile. There is nothing left to fight for. ¿O te exiliaron o qué? Revenge. What good does that do them? Their corpses will not taste it, or share in the victory. Es verdad que este era de ese tipo. This. What is this anyway, stew? It's bread. Of course it is. Rational men would call this despair. I did. You can't abandon your post. Stand aside. I would hate to see you all die again. No, we won't let you leave us again. Pues eso. Go away. Mi hermano, me lo han tirado. El Rambo hace un huevo cuando están así. Y voló. And yet this gives me no peace. I wish to leave this place. No, more trickery. What is happening? Que no te he engañado. Tranquilo. No ha dejado luz, ¿no? No, vale. Ahora te lo eso, como has puesto, ¿vale? Ah, vale. ¿Ya? Joder, pues me tienes que decir cómo, que yo quiero probar esa magia. Oye, el pereza. What do we have here? A rebellious minion? An escaped slave? Ya veo en formato oso, ¿no? My, but you do have some gall. But playtime is over. Tiene que haber guardado. You have to go back now. You tried to keep us apart. You led us from each other because you fear us, don't you? I am here, and it is time to finish this. I have had enough of cages. Estoy harta de You will jaulas. not hold us, demon. We found each other in this place, and you cannot stand Son against errores de us. traducción, ¿no? If you go back quietly, I'll do better this time. I'll make you much happier. Vale, pues después vamos a Risco Rojo cuando eso. Tenía otra... Bueno, sí, pero no sé. Me ha parecido raro ver al oso.
No, sí, pero no, lo que me ha resultado extraño era eso, que era lo de... Que se habló del mismo en femenino. No, sí, lo ponía ahí todo en el DC para decírselo. ¿No es que esto es una jaula como la que estaba? Can't you think about someone other than yourself? I'm hurt. So very, very hurt. You wish to battle me? So be it. You will learn to bow to your betters, mortal. Oh, perdón. Ahí es el único sitio donde lo encuentras, ¿no? Vale, tú haz de esto. ¿Llevas el arco o no? Pues ahí. Y la otra cosa de cura. Ay, me puedo transformar, ¿verdad? Vámonos. Pa' acá, cabrón. Ay, verdad que esto hace daño a mi amigo, es verdad. Desarmar a mí el fuego, que yo tanque un huevo. Oye. Toma. A ver, curandera. Cura. Un poco. Watch out! Direct me. You forced our hand. Make a preserve Let's end this. Joder, no, otro, venga ahí. Let's make this quick. A ver, eres pereza. No un de este de pesadilla. Pero es que golem es una forma superior. You should run while you can. Espérate, seré uno de estos. What? Macho de la jaula. Is that all you've got? Y compañera, si tú empiezas a hacer curación extra aquí. Rápido, rápido, al lado rápido. ¡Hijo puta! Que se lía. Y Pedro en la boca ahora. ¡Pah! En toda la boca. Madre de Dios. You defeated the demon. I never expected you to free yourself. To free us both. When you return, take the litany of Adralla from my body. It will protect you from the worst of the blood magic. Me la ha usado al final. Pero es que la forma de golem era superior. Escúchame.
¿Tengo que coger eso o no? Por eso de que me quiero hacer mago de sangre. Pregunto, a ver si ahora voy a coger eso y ahora eso me va a impedir usar magia de sangre o algo de eso. Estaba todo bajo control. En ningún momento lo he dudado de que fuera capaz. Vale. I cannot go with you. I've been here far too long. For you, it will have been an afternoon's nap. Your body won't have wasted away in the real world while your spirit lays in the hands of a demon. Every minute I was here, the sloth demon was feeding off of me, using my life to fuel the nightmares of this realm. There is so little of me left. I was never meant to save the circle, or survive its troubles. I am dying. It is as simple as that. Thank you, but it is too late for me. I do not fear what may come. They say we return to the Maker in death, and that isn't such a terrible thing. My only regret is that I could not save the Circle. But you can. Take the litany off my body when you return. It is important. I'm not a hero. Perhaps trying to be one was foolish. Dark times, greater acts of heroism, eh? You may be right. Before I was taken to the Circle, my mother said I was meant for greatness. That I would be more than my ancestors could have ever dreamed. I hope I haven't disappointed her. Hombre, ha llegado el velo. Si no eran magos, te ha llegado algo más que ellos. It is time for us both to be on our way. Remember the litany of Adrala. The Circle is all that matters now. Thank you, and goodbye, friend. No, a ver, en un RPG, ser héroe significa recadero. Vale, he hecho lo que me había pedido. Pone. A ver. Pues. Vale. Hostia, lo que no he mirado es si había cogido todos los de estos al final. Yo espero que sí. Oh, vale. Está aquí, ¿no? Yo tengo que usar ahora cuando pase, ¿no? Al siguiente. Che, ¿estaba aquí antes? Machuche. Vale. Ya lo malo es que no me acuerdo ni que había explorado ni que no había explorado. Esto sí porque ese cofre está vacío. Le doy un cepo ahí. Si tú esto lo mire ya. Sí, me pone que dé la vuelta ahora. Que eso está tapado. Vale. Vale, para aquí no he ido. O me lo he saltado. Que no, creo no, aquí hay demasiado chuchi. ¿Qué es esto? Cría de dragón. Ay, pero estos son machos, ¿no?
Ah, es verdad que los dragones, el fuego no es como que les hiciera mucho. Bueno, al menos los estunea. Necesito el hielo ya. Voy a pillarme el hielo. A ver, justamente se mueve. Va. ¿En serio? ¿Que tiene que aparecerme aquí un macho? Adulto, me refiero. Pues que salga que se va a reunir con sus hijos. Pues a ver si me he saltado. No creo, ¿no? Porque, a ver, se entra por aquí. Hice todo esto. Este está bloqueado. Y este es por. Este también. Creo. Y este es por. Sí, este es por el que he entrado. Este aquí es de Tito. O está por estas zonas. No sé si está por ahí. No, para esto no. Exactamente. Esto está bloqueado. Tiene que ser por cojones por el otro lado. ¿Y ese qué misión es? No, por el lado no, no J era, ¿no? Este juego sí. Entonces tengo que ir a la primera planta ahora. Voy. Ah, mira, aquí puedo cambiar de peña. Sí, ya vas a coger la espada. Pero los 4 pasos era para la espada, ¿no? Vale, lo que no sé dónde está la espada, porque en el vídeo se acababa ahí. No me decía, ve a tal sitio. Sí, al principio del todo. Ah, vale, sí, sí, vale, ya sí, ya me acuerdo dónde. Sí, en el sótano. Vale. Vale, he bajado, ¿no? Sí. Estoy bajando, ¿no? Ah, no puedo abrir. Vale. Aquí. Ahí brillaba algo. Va, para esto del tranquilo. Vale. As you say. Bueno, pues vamos a mirar y si no, pues la ciencia invoca dónde se hace. Porque el vídeo que más pasa ahora ha sido el del dragón ese, se lo volaban en 2 segundos. Sí, ya, este es el sótano, ¿no? Sí.
Vale. It is begun. No sé, ¿he visto eso ahí? Vale, pues voy a por la espada a ver si me la dan. Y si no, ahora hacemos eso. ¡Oh! Por la retaguardia, hijo puta. A ver, espérate, primero. Agro. Está en un mal sitio. Este bicho. A ver. Rájate un poco, que creo que te has quedado hasta pillado. Oh, mira, me ayudan los magician. Vámonos. Te has metido en el barrio equivocado, chaval. Esto es mejor no usarlo aquí dentro de los magos, creo. A lo de cura Group Bonda. Eso, vete por los magos, eso. Vale. So that thing was just random thought? Vale, ahí está la espada, ¿no? Hostia, pues tiene buen daño. Potencia el fuego 20%, daño contra dragones. Anda. Pero esto es una espada o una espada, pregunto. Espada a 2 manos, vale. How powerful were the minds that unleashed it? Pues, amigo mío. Ah, pues está guapa y toda la espada, ¿eh? Vale, en la zona de la biblioteca tienes que interactuar con un montón de cosas. Tengo un códice también. Vale. Está chula la espada, me gusta. Deja de echarte ya cosas. O pasar así todo el rato, porque entre que no se ven. No, no, pero ¿qué ha sido esto? Vale, no, sí, la página pasado tenía por ahí, espérate. Si no la... Espérate, voy a coger esto. Si no la quité... aquí hay algo. Vale, voy a mirarlo. A ver, me sigue saliendo el... Espérate. No. A ver, el vídeo que yo tengo aquí es el del... Ya que tenemos. Vale, vale, vale. Acabo de mandar. Vale. Vale, eso donde yo estaba antes. Ahora se va de ahí. Vale, ese ya lo he tocado yo. Vale. Hostia, vale. Que este es el problema, tío, que si no se ve. Sí, es más rápido. Vale, es esto que lo he tocado, que aparece esto de aquí. Ahora el señorito este se iba a una cosa de por aquí. A lo malo es que cada vez que bajo me buguea esto.
Vale, y ahora activa este. ¿Y luego qué haces, compañero? Vale, voy haciendo mientras esto. A ver, espera. Voy a guardar por si acaso. Adiós. A ver, toca esto. Sale el bicharraco este. Se muere. Me das draw. Lo cojo. Se va aquí. Activa esto. Vale, va a explotar algo, ¿no? Va a salir un bicho tocho. Y luego que lo que hace, se va de ahí. Y coge... Vale, ese libro. ¿Repagar? Vale. Libro, estatua. Vale. Libro, estatua y toca el círculo en medio. No. I shall do it. Libro, estatua. Vale, pues vamos por la mitad. Y segundo este. ¿Me está? El tío no me dice nada. Vale, no voy a hacer nada. Siguiente de este. Vamos a tocar el bicho ese. Vamos a dar al final. Y luego... al libro de la mesa. Esto por otro lado, compañero. Vale, y el montoncito ese. Va. Voy haciendo porque está haciendo muchos pasos y me voy a acabar liando. Activamos esto. Para esto. Oh, sí, hostia, está gracioso. Ahora era esto. Y un montón de aquí. ¿No me pareció ver? No. No, ¿qué coño digo yo? Era aquí. ¿Cuál era? ¿Cuál era el último? A ver, espérate, a ver.
Vale, no, coño, de la estantería. Vale. Oh, sí. Aquí. ¿Ves? Tienes razón. Sí, si veo que pierdo vidas porque lo he hecho mal. Vale. Me imagino que le tengo que dar, ¿no? Que eso es que no lo he visto del chaval este. Para ver qué hace. Ah, chaval, y ahí tengo que repetirlo. Vale, no veo, hay otro libro. Vale, ¿qué es? Vale. Tú por poco le hago ya. Vale. Y ahora sí tengo con el circulico, ¿no? Vale, el power este guarda. Ah, vale. Yes? Vale, que no me quede cerca del sitio, ¿no? Que va a hacer Kun algo. Right. Vale. Be cautious. Porque esta se ha ido. Bueno. As you like. We must have I am ready. to this, doesn't I never liked this part. Let's end this. Come and get it. No sé, yo pensé que iba a ser un demonio o demonio, no. Puh. ¿Vale? Vale. Voy a guardar por si acaso. Come, you can do better than that. Vale, ¿y ahora qué haces? Vale, vuelvo a tocar el de este. Toco ese libro. Vale. Manopla. Voy. Oh, sí, al fin se ha puesto como quería. ¿Esta? Ah, vale, sí, claro, verdad que esta no tiene nada. Ah, vale. Hombre, viene bien porque regenera mana en combate, así que. Muy bien. Pero es que es muy feo. Ah, quítate eso. Vale. Sí, pero esa túnica mejor le da más estar, ¿no? Yo creo que le renta más la otra.
Pues a rehacer este look, eso no me interesa, porque va a la curandera que va a estar detrás siempre. Vamos para ver, cojones. Aquí. Y sí, mira, vale, era esto lo que pasaba. ¿Ves? Que da efecto curativo más un 15%. Por eso se curaba tanto con eso. Es que eso era voluntad, magia y defensa. Y el otro potencia de hechizo más 2. Yo creo que le renta más el otro, ¿no? A ver, ¿cuál es más bonita? ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o la otra? Le da defensa, eso sí. Y potencia de hechizo. Otra le da más defensa y da voluntad. O entonces esta que le da más voluntad y quiero que tenga mana para curar. A ver. Me he perdido. Espérate. A ver, era. Toco el bicho este. Ahora creo que era uno que estaba por aquí. Ay. Yo pensaba que te gustaba, Morrigan, te gustaba más la otra. La que ya llevaba de por sí. Y vale, de esta no me acuerdo dónde estaba. Luego la charla se me ha ido. Vale, está. Vale, ahí. No iba mal encaminado. Sabía que era por ese lado de la estantería. No, sí, lo estoy mirando otro rato. Estoy bajando esto para mirarlo. Ahora, ¿dónde va? Va a la estatua. El librito es otra vez. El de la mesa. Y el montón de suelo. Vale. Son graciosillos estos puzzles así. Lo malo es que esto sin un vídeo jodidísimo, ¿no? It is begun. Vale, ahora qué pasa. Voy a guardar aquí por si acaso. Más de estos aún. Otra vez, estatua. El libro ese. Vale. Vale, está el libro ese. Sí. Sí, lo que sí me he dado cuenta es, por ejemplo, que el humito este. Bueno, no sé si te marca bien hasta por dónde tienes que ir o algo de eso. Pero parece como eso, que te lo marca.
Vamos a ver. ¿Qué es esto? Es un bug, ¿no? Sí, es un bug. Vale. Ya el pavo y guarda y todo, así que vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo. Se descojona siempre que la toco. Hostia. Pues el pavo guardaba y se ponía así. This is rather awkward, what? I'm not supposed to be here. Not right at all. Ah, vale, porque tienes que robarle, ¿no? Vale, 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 vale. Hostia, pues menos mal. Menos mal que he guardado. Vale, no es que el pavo se pone así y digo, buah, aquí habrá otro combate. No pensaba que está el del robar. Chao. Ya está bien, ¿no? Lo he hecho bien. Se lo robo conseguido. Lo voy a guardar. Vale. Y a ver qué hace. Joder, pues este es largo, es más que el otro. Venga, compañero, que es un simple robo. Ha fallado el tío, ¿verdad? Míralo. Le quita ropa. ¿Algo más? Vale, ahora sí. Ah, entonces ya está, no tengo que hacer nada más. Es que el pavo se ha puesto a dar unas vueltas ahora y no sé. No, vale. Ya, pues no me quedas así, compañero. Vale. Por si peta. Sí. Luego cuando terminemos la misión me pongo... Es que lo malo es que no los veo, tío. O sea, de ponerme librería por librería mirando el coñazo. Vale, coño, subir es por ahí. No, subir es por... No, porque yo he venido a cojones. Bueno, ya está. Estos son grupo. Vale, rápidos, no. Controles de la cámara. Creo que tampoco están ahí. Control del jugador. Cambio el grupo de armas, mover hacia no moverme. Diarios, inventario, habilidades, hechizo, vaga, ¿cómo? Mapa mundo, menú principal, tácticas, pausa. Hostia, que no se ve. Tabulador. Sí, el tabulador es. A ver si por un lugar, algo. Sí, míralo.
Vale, el tabulador es. Joder, es que esto así es muchísimo más cómodo. Anda, ¿eh? All is well? A ver qué hace así, impulsa de este y ala. A ver qué me he dejado. Ah, pues entonces ahora ya a la vuelta, para no seguir perdiendo de este, a la vuelta ya sí voy con esto así. Ah, lo malo es que esté en el tabulador, veis que mira esto. Esto me había saltado. Y es que encima hace falta ni que mires por las paredes, que decir, si aquí hay algo, se te marca por detrás. Voy a así ahora un rato, pues mirarlo todo. Pues no puedo ver nada. Bueno. On my way. Hola. Esto no estoy antes con esto puesto. Aquí el problema es ese, que aquí tienes que estar pulsando esto cada vez que entro en una habitación o algo, pum, para mirar a ver si te has dejado algo. Ahora lo que voy a hacer es limpiar la torre arriba y después voy de arriba abajo, voy de abajo arriba, ¿sabes? Es que veo un dragón. Mira, aquí me dejo un de este. Rollito de papel, para ver eso. Exactamente, hacerlo así. Por aquí puede ser que no hay nada. ¿Esto qué hace? Vale, esto hace esto. Vale. Vale, gracias. Que es muy cómodo el tabulador para moverte. Pero no. Mierda, pues me mueve también esto, sí. Ah, lucha, ahora. Ah, ¿por qué me haces esto? Vale, pues me lo cambio de ese botón y ya, zafate. Ay. Ya muchísimo más cómodo. ¿Cuál es el tabulador? Yo que ni sabía de eso. No me he puesto ni tampoco los botones. ¿Qué es esto? Sala de códices que me he dejado por todo el puto juego por culpa de esto. Las páginas arrancadas. Alguna pena que no puedo usar este botón. Si me hubiera gustado más, pero que se la cámara para arriba. Bueno, tendría solamente que buscar el botón. Pate. Que es más cómodo ese. A ver. Yo quiero este. Hay que buscar otro fin. No sale ningún fin. Son barra, todo esto. Página mayúscula, control D. También.
Pues no sé por qué me sale el fin también cuando hago eso. Bueno, pues ya está, tendré que ir... Bueno, echa... No. Ay. No es más cómodo, pero más cómodo que anterior. No sé si está bien. On my way. Ah, vale, sí. Bueno, es que este te hace pararte en seco. Sí, me podía... porque sí, no hace nada. ¿Dónde está ahora? Vale, no me deja ese. No me deja cambiármelo a ese. Nah, pues... No, mierda. Va, pues va así, ya está. No sé ese porque... No sé si es que no está metido en el juego. Yo que sé lo que han hecho. Pero no me deja. Vale, esta estrella y ya no hay más para pasar. Pues vamos para arriba. Ahí está la tranquila esa y ya está. Ya. Lo bien que me habría venido hecho la zona de los enanos. Cuando estuvimos buscando todas las cosas. Sí, pues tendría que volver. Vale, esto está... no, coño. Aquí nada. Por aquí tampoco nada. Ya. Sí, por todo el juego me he dejado códice, si es la cosa. Pero tú dime a mí cómo veo este. ¿Cómo veo este aquí, sabes? It's done. I shall. Vaya. I shall do it. Congélamelo, vaya. Vamos, vos, ¿no? Sí. Tarda mucho en castearlo. Está muy bien, pero tarda demasiado en castearlo. No me gusta. Pero entonces, aparte, ¿me daba algo tocho ese señor? Joder, yo quería verlo. Pero a una pena. On my way. No, no le cierro la puerta. Ya, porque yo tengo siempre cogido cómo va esto. I shall do it. Ah, vale. As you say, it is begun. Ah, no, que digo, a lo mejor me da un arma o algo así, que sea
Buena. Está cerrado, me imagino, sin que hacer pajera. Uy, sube de nivel. Lo bueno es que ganan un huevo de estos ahora. Fuerza ganó solamente una. Es verdad, fuerza ganó solamente una. Habré dejado algún punto de fuerza. No, 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 no. Esto que me ha gustado. Que me había una sucubo que está todo el rato lanzándolo y me ha gustado esto. Esto y esto puede hacer un buen combo. Ah, vale. Ah, pues entonces después ya cuando eso la conseguiré. Y está bastante bien. La prisión aplastante. Aunque lo que ya tiene Morrigan, así que... Oh, papá, quiero probar esto contigo. Oh, míralo, que esto es la hostia. Y tú ahora... Congelado también. Madre de Dios, no dejo que hagas nada. Entonces este se va a llegar. Bueno, ¿ya qué? Nah, estos dos juntos me parece un combo un tanto chulo, la verdad. Por cierto, tú cámbiate por esto. Estos magia de sangre los voy a dejar ahí. Y esto voy a poner con todo esto de son bufos. Ah, ya he perdido uno. Bueno, ya he perdido un de este. Ay, el de... ¿Qué me mandé a mí tocar esto? ¿Dónde está? Este. Dos de estos, esto y esto, vale. Ahí. No, pero tiene la otra que también hace casi lo mismo. A ver si no me tiran. Tú estás jurando, ¿no? Vale. Y tú estás acá... Soy yo te cubro. Ah, pues no, está bien, está bien. Me está gustando la idea esta de los hielos. ¿Tienes cura grupo? Cura grupo. Ah, que te enfrío los humos. Hijo puta. Bueno, le enfrío los humos. La boquita. A ver, ahora mi cofre que lo voy a buscar, Adrián. Ah, una mierda de hecho. A ver. Vale, pues hay que volver también ahí. Cuando vuelvan los dos enanos ya vamos de paso por ahí. This trick again? I know what you are. It won't work. I will stay strong. ¿Cullen? ¿Quién era Cullen? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Anda! ¡Compañero! Only too well. Ugh, how far they must have delved into my thoughts. The boy is exhausted. And this cage, I've never seen anything like it. Rest easy. Help is here. Ugh, enough visions. If anything in you is human, kill me now and stop this game. He's delirious. He's been tortured and has probably been denied food and water. I can tell. Here, I have a skin of... Don't touch me. Stay away. Sifting through my thoughts.
tempting me with the one thing I always wanted but could never have. Using my shame against me, my ill-advised infatuation with her. Ugh, a mage, of all things. I am so tired of these cruel jokes, these tricks, these... Silence! I'll not listen to anything you say. Now be gone! Still here. But that's always worked before. I close my eyes, but you are still here when I open them. I am beyond caring what you think. The Maker knows my sin, and I pray that he will forgive me. Joder, ya te dicen, no vas a tener romance con esta. Con este. You are a mage, and I a Templar. It is my duty to oppose you and all you are. But why have you returned to the tower? How did you survive? Good. Kill Aldred. Kill them all for what they've done. They caged us like animals, looked for ways to break us. I'm the only one left. Be proud. You mastered yourself. Be proud? What is there to be proud of? That I lived and they died? They turned some into monsters and... oh, there was nothing I could do. ¿En serio? Oye, pues estaría guapo que te dejaran jugar con este personaje, tío, algo de eso. Eso estaría guapo eso, tío, te dejarán continuar con tu personaje hasta el infinito y más allá. Joder. What others? What are you talking about? Irving and the other mages who fought Aldred. Where are they? They are in the harrowing chamber. The sounds coming up from there. Oh, Maker. We must hurry. They are in grave danger, I am sure of it. You can't save them! You don't know what they've become. But you haven't been up there. You haven't been under their influence. They've been surrounded by blood mages whose wicked fingers snake into your mind and corrupt your thoughts. You have to end it now, before it's too late. Are you really saving anyone by taking this risk? To ensure this horror is ended, to guarantee that no abominations or blood mages live, you must kill everyone up there. That is your choice to make, but I beg you to consider what I have to say. You cannot tell Maleficarum by sight. Just one could influence the mind of a king, of a grand cleric. I am just willing to see the painful truth, which you are content to ignore. Ah, but what can I do? What he says makes sense. Do not discard it out of hand. These mages are out of control. Bueno, verdad que por este he matado a todos y ya está. Punto zanjado. Para que me habías puesto antes, joder.
Va, pero eso es un poco joder, a mí me hubiera gustado más eso. Es decir, ya que te haces un personaje, ya que todo está así, coño. I know. The responsibility of what you are should then be even clearer. Act before the danger spreads. Perhaps. As you can see, I am in no position to directly influence your actions, though I would love to deal with the mages myself. Don't waste time on me. Deal with Uldred. If that is what you plan to do, once he is dead, I will be freed. No sé, a lo mejor fue que le faltó tiempo para hacer eso o algo de eso. No sé. O sea, que tuvieron la idea de que podía haber romance en esto, porque si fuera parte del grupo, pero luego lo quitaron porque hay un templario o algo de eso. Suele pasar este tipo de cosas. Y ya dejaron ahí como un guiño o algo de eso. Porque a este tío ahora mismo se puede unir perfectamente al grupo. Le ayudas y se une y puede tener este romance. Perfectamente. A lo mejor pasó eso. No one ever listens. Not until it's far too late. Maker turn his gaze on you. I hope your compassion hasn't doomed us all. Hostia, bueno, a ver, normal. Este era lo de... Nah, me imaginaba. La verdad es que sí. Do you accept the gift that I offer? Pero no dejéis que se transforme una bola de fuego. ¿Dónde está la bola de fuego ya? Nada, pero a mí me hubiera gustado eso, de que tu personaje siguiera estando, ¿sabes? Que pudieras perfectamente pasar al otro juego así. Ah, look what we have here. I remember you, Irving's star pupil. Aldred didn't think much of you then, and I certainly don't see your appeal now. Fight, if you must. It will just make my victory all the sweeter. Don't forget the litany. It will thwart Uldred's attempts to control the mages and win this fight for us. Vale, esto pues no puedo salir. Vale, son solamente... Ah, pero son abominaciones solamente. Madre mía, esto me lo meriendo yo. Ahora es cuando aparece un demonio tocho y me voy a callar a la boca, pero bueno. Vale, ¿ves? Ya decía yo que... Ya decía yo... ¡Oh! Madre de Dios. ¿Por qué vas para allá? Pero, si te marco que ataques aquí y tú que te tires para atrás, ¿por qué vais hacia esos lados? Esto tiene que ordenárselo.
Y aquí estaba mi amigo el golem. I shall do it. The litany. Vale. Vale. ¿Ah? Le daría la nueva, ¿no? ¿No? Ah, vale. Vale, ¿no tú dices esto? Ah, vale. Pero, ¿la activo o cómo va esto? Tengo que subirte a la mía. ¡Ay! El chucho, el chucho. Go. Vale. Que era puño destructor de mundos. Vale, no hace tanto. Y terremoto también. Y bola de fuego también. Y hazlo por lo... Haz magia de sangre contra enemigos que... Contra gente que odia la magia de sangre. Vale, y ahora corre para acá. Me da la magia, ¿no? Ahora sí, sí. ¡No! El puto terremoto. Speak. ¡Corre! ¡Corre, Magician! ¡Corre! Va a invocar, sí. Bueno, es de la cólera. No pasa nada. ¿Se me ha quedado tropezado? No tengo magia. Se le aguanta, ¿no? Sí. Soy un campeón. Buah, y encima este es que le va bufando, es verdad. Lleva bufando todas esas cosas. No, sanar... No, 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 Poti. ¿Dónde tienes tu Poti? Yes. Pura party. Y ahora petrifica. Creo que petrificación no ha hecho nada. Mierda, mierda. Corre para acá, corre para acá. Vale. Buah, ¿esto congela siempre o qué pasa? La echa a la cárcel, ¿no? Sí. Vale. No, yo era más que nada para petrificar y romperle con el puño, que antes ha hecho bastante daño. Pero no, parece que... Tú creo que haces más con el arco, pero bueno. No que te pones a melee, por cierto.
Así como, vato curioso. Vale. A lo mejor cuela. ¿Tienes cura grupo otra vez? Sí. La asesina ya está acá, esta está arriba. Vente pa' mí, vente pa' mí. Vale. ¿Está congelado? No, vale. Mierda, la... Joder, macho, sigue congelado esto rápido, ¿eh? Todo esto es culpa de los magos de sangre, yo haciendo magia de sangre justo al lado. ¡Lol! ¡Oye! ¡Que se la ha comido! ¡Que se ha comido mi bola de fuego! ¿Qué es esto? ¡Eso es fullería! Pero, a ver, a los demonios sí, este es otra cosa. Este es el demonio, cuidado. Y es normal si se come mil bolas de fuego este señor. ¿Qué esperas? Ya estaba muerto, pero se ha comido mi bola de fuego. Yo y todo mofia diciendo, ¡buah! Le reviento con la bola de fuego. En toda la boca. ¡Eh! Que lo ha resistido. No, rayo. Ahí está, ¿ves? Estoy easy. Hostia, estos son míos. Estos son míos, ¿eh? Me tengo que quitar la armadura, estos son míos. Estos son míos. Espérate, síguete ahí tú muriéndote, espérate. ¿Está? ¿Solamente no me ha dropeado? Bueno. Ah, no, ya traía, creo. I'm too old for this. Irving, are you all right? I've been better. But I am thankful to be alive. I suppose Hijo puta. that is your duty. Mami que al final iba a purgar a los magos. I wasn't alone. I had help. I was surprised to see you standing there. But I am glad you have returned. The Circle owes both of you a debt we will never be able to repay. Come. The Templars await. We shall let them know that the tower is once again ours. ¿Yo? Sí, padre. All right, but please hurry. Gregor should be informed of what happened here. Ay, pero hay que sacar primero. Hay que limpiar un poco. No, por aquí parece que no hay nada. No, no veo nada, ¿eh? Pues vámonos, señor. Ready to leave yet? We should tell the Templars about what went on here. I'll need you to guide me down the stairs. Curse whoever insisted the Circle be housed in a tower.
No, además no me dejaba interactuar con ese litio. Irving? Maker's breath. I did not expect to see you alive. It is over, Gregor. Aldred is dead. Aldred tortured these mages, hoping to break their wills and turn them into abominations. We don't know how many of them have turned. What? Don't be ridiculous. Of course he'll say that. He might be a blood mage. Don't you know what they did? I won't let this happen again. I am the Knight Commander here, not you. We have won back the tower. I will accept Irving's assurance that all is well. But they may have demons within them, lying dormant, lying in wait. Enough. I have already made my decision. Thank you. You have proven yourself a friend of both the Circle and the Templars. I promised you aid, but with the Circle restored, my duty is to watch the mages. They are free to help you, however. Speak to them. Yes, Irving. For now, I will have to oversee a sweep of the tower. There may be some survivors, and we should do our best to tend to them. Please excuse me. And Irving, it is good to have you back. I'm sure we'll be at each other's throats again in no time. Eso. La verdad es que sí. Que por esta época, bueno, de hecho es más que no sé. Por la Edad Media existen los ascensores entre comillas. Así que. Vale, vamos a guardar. Here we are, the tower in disarray, the Circle nearly annihilated. Oh, it could have been much, much worse. I am glad you arrived when you did. It's almost as though the Maker himself sent you. The least we can do is help you against the Darkspawn. I would hate to survive this, only to be overcome by the Blight. You have my word, as first enchanter. The Circle will join the Grey Wardens in the fight. Irving, I have a request. I seek leave to follow the Grey Warden. When we need you here, the Circle needs you. I appreciate the sentiment, Irving. But the Circle will do fine without me. The Circle has you. This woman is brave and good, and capable of great things. If she will accept my help, I will help her accomplish her goals. Joder, el último no veas, ¿eh? You were never one to stay in the tower when there was adventure to be had elsewhere. Why stay when I can be of service elsewhere? Then I give you leave to follow the Grey Warden, but know that you always have a place here. There is much to be done here, and I must go. You must forgive me for not being a proper host. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Orzammar, indeed. You have piqued my curiosity. It is common knowledge that dwarves lack the aptitude for spellcraft. She will never be able to weave the simplest magic, no matter how hard she tries. Fascinating. I suppose the Circle should be flattered.
I see. If she is willing to sacrifice so much for this, then we should feel honored. Tell Dagna of Orzammar that this path will not be easy. But if she chooses it, then she is welcome here at the Circle. She will live and study with the Tranquil, and perhaps the apprentices, when it is appropriate. Pero ahora hay una tranquila, ¿no? The Circle was in better shape. I fear she may be disappointed when she arrives. This will be interesting. She could tell us much about our dwarven neighbors. Yes, the more I think about it, the more I like the idea. I shall take this as an indication that perhaps things are starting to look up for the Circle. Thank you. I wish you well. No, you will always. Aunque al principio me echasteis, cabrones. Oh, y me ha subido al cariñito con esta. Vale. Pues que te gusta esto. Sí, Mass Effect la tengo que jugar. Tengo el primero en la Play 3, creo que fue. Que me lo compré, o no me acuerdo si era la trilogía. El 1, el 2 el 1 y el 2 o el primero solamente. Lo único que sé es que lo tengo. Y lo estoy jugando y me gustó. Simplemente que no lo acabé dejando. Bueno, me lo pasé y tal, pero eso hacía un huevo y lo dejé, no seguí con la trilogía. Pero me gustaría jugarlos también. Que los enanos no pueden ser poseídos, ¿no? Entonces, si eres enano, ¿cómo haces esta misión? Porque puedes entrar en el velo, entonces. Sí, yo sé que no me lo compré de primera. Yo me acuerdo que al principio no me llamó la atención, no me llamó. Pero luego es verdad que le dije, estaba en oferta o algo de eso y me lo compré. Y dije, pues mira, vamos a probarlo. Vale, ya antes me quedaba esta planta, ¿no? Solamente, por mirar. No, ¿esta era donde? No, sí, esta planta. Mira, aquí me he dejado cosas. El contrabando me he dejado. Nada, tengo sitio de sobra aún, ¿no? Tengo sitio de sobra. Uy, todo sobra ahora con la nueva mochila. El mochila me llamaban. Vale. No sé, el bola de fuego. The Grey Warden coño, lo saved dije. us. Fighting the Blight is the least we can do. True. Coño. The Circle has always played a part in defeating the Blights. This is our chance to show that we will fight and die for our home, just like any other Ferelden. Hombre, la verdad es que haces un cuello de botella. Pones a una línea de guerreros a melee, ¿vale? En plan, o sea, una cosa como esta. ¿Vale? Una línea de guerreros a melee y luego detrás un huevo de magos lanzando bolas de fuego. Y yo creo que la ruina no la merendamos. Sinceramente. A base de bolas de fuego. Ah, mira, nuevo misionito que me tengo ahora. Yo creo que a base de bola de fuego la ruina no la merendamos. Pero easy además. Se buquea ahí, se buquean cosas. Oh, mira, un cofre que no vi. Porque siempre se descojona cada vez que la toco. Cada vez que la cojo se descojona. ¿Qué te pasa? When you've rested enough, we need to get these out of the tower before they get fragrant. Touching those abominations. It's wrong. Why do we have to take them across the lake to burn? The lake's right there. Bueno, pero que es al lago. Ahí van a salir peces demonios. Vale, esto ya lo he cogido, ¿no? Con lo del... Sí.
Ya está todo entonces, porque ya todo esto ya sí lo miré yo ya cuando eso. Aquí ni nada más. Vamos a dársela entonces. Ah, es verdad, sí que tenía líquido de contrabando ahí. A ver. Lo compré por 20 creo que fue, ¿no? Por 20 piezas, a ver cuánto saco. Se me había olvidado ya el líquido de contrabando, se me había olvidado. Y de paso miro... Aunque creo que aquí ya lo miré todo. Que fue donde estaba... No, no está mi tranquilo favorito. Me voy a así a ver si lo veo, al señor. Hostia. Nice, nice. Hostia, ¿puedo vendérselo luego robarlo con este personaje y volver a vendérselo? A los Kairi. Que le robabas a la peña con el cubo en la cabeza. Le robabas y después se lo vendías. Hostia, quedaría muy roto. Le robabas las cosas y después le ponías el cubo en la cabeza. Le robabas todo de la tienda. Lo de tío, de contrabando. Y luego, pum. Se lo vendías. De nuevo. Hay que entender algunas cosas, tío, que es que han dado muchas gracias. Lo de que te ponías le ponías un cubo en la cabeza y ala. 100% invisible. Ay, me metí a la puerta también. No, puta. Aquí. Eh... ¿Mm? Eh... No, eso es archivo mago. No. Vale, la primera planta, ¿no? Pero ahí no está... No, esto es... Vale. Vale, y padre, ¿en qué planta estoy yo ahora mismo? Vale, tengo que bajar más entonces. No sé, la tercera, ¿no? Estoy en la tercera planta, ¿no? Esta es cuarta y esta es segunda. Cuarto nivel. Segundo nivel estoy en la tercera. Entiendo yo. Y esta es la segunda. Tercer nivel, sí. Vale, pues aquí hemos dicho que no hay nadie, ¿no? ¿No me sale marcado el mapa? Ah, donde el tranqui, ¿no? Vale. Yo tengo que bajar una planta más. Yo no puedo decir que esto es un poco coñazo, pero ¿no habría sido más cómodo para todos? Aquí está la bajada y aquí está la subida. En vez de ponerlo por detrás del muro, ¿no hubiera sido más fácil levantar el de este hacia ahí? Luego un de este que ya se hacia dentro otra vez. No sé, pregunto. ¿Qué joder? ¿A esta? Pues vale.
Bueno, y luego eso de que el círculo me parece muy bonito, pero que sea una cruz. Que sea un... Bueno, cruz no porque tendría estos dos, sino a los lados. Que, si por ejemplo, este estaría aquí y eso estaría ahí, que podría salir por ahí y por ahí. Y es más como llegar a todos los sitios. No el rodeo que tienes que dar para todo. Aquí tengo algo. Madre Dios. El mejor drop de todos. Ah, vale. Bueno, es que realmente es planta baja, primera, quiero decir que no es... Tú vas a un piso, lo que sea, es así, es planta baja, y luego empieza primera, segunda, tercera, así todo el rato. Ah, vale, que aquí le pusieron primera planta, vale. A ver, que no soy mucho de piso ni nada de eso, bueno, que sí vivo en un piso, pero de ir a pisos y todas esas cosas, pero que yo recuerde es así. Vale. Parece ser que tampoco... Aquí no se ve a nadie. ¿Al fondo? ¿Pero de esta sala o del final del todo? Lo tengo abierto. Un segundo. ¿Dónde no lo he visto yo? Ok, coño. No sé por qué he hecho eso para ver el mapa. Este no. ¿Este segundo? Ah, no. Vale, no, coño, era este. Ah, míralo. No sé si este importa mucho, pero ya habla con esta que tiene percepción. They say you were the one who helped the circle. I'd kiss your feet if I didn't think you'd kill me. I'm Godwin, Mage of the Circle. Rogek? Well, he's a personal friend, and sometimes we, you know, correspond. Did he, have anything for me? Yes, yes. I'll take it off your hands right now. What about 50 sovereigns? That's a good price, no? Oh. Look, I have 65 sovereigns and this dagger I stumbled upon in the tower. Will that do? Done and done. You have your gold, and I have my lyrium. Hostia, pues sí sale rentable. Out of curiosity, do you know why this lyrium took so long to get here? Dwarves and their politics. Always causing trouble. How is the situation now? Ah, I see. Well, I just wanted to know if I should expect another late delivery. I suppose you don't have much invested in our little operation. No matter. I've got this shipment. No point worrying about the next. Goodbye, then. ¿La puerta dónde está? No sé. Quiero la daga, a ver. Joder, esto me gustaría que esto me fuera directamente a la daga. ¿La de hombre bestia? Cero rojo. Este para asesino. Esta es la de cuervo. ¿Esta no es la de nuestro amigo? ¿Qué coño voy a poner ahí? Es que no sé cuál es la que me ha dado. Si esta o esta. No sé si esta se ha comprado, yo sé. Bueno. Yo pensaba que alguien se iba a poner ahí disgustado conmigo. Aquí ni nada, ¿eh? Eso ya lo he cogido. Que no sé qué está en el techo.
Vale, pues vamos entonces a hablar. Ah, es verdad, sí, que había subido la relación. Ah, por cierto, toma. ¿Qué otra de cosas que he cogido aquí? A generous gift. Ahora. Pero noto de golpe que nos conocemos. Ah, pues. Era en otro, ¿no? Sí. Oh, how dear of you. Ya tengo. Thank Vamos. Por ahí. Sí, ese ya se lo di, el cuadro. El cuadro de una princesa rebelde o algo de eso. ¿Algo de rebelde o...? Eso y coger flores. Que lo pilló. La pilló... Aren't you chilly, Sten? Chilly. I don't know this word. It's much warmer where you're from, isn't it? Don't you feel cold? I suppose. I don't imagine we can find a cloak in your size, can we? What? Nothing. Nothing. Don't mind me. Now, I wonder where I could get a skein of good wool yarn. A mí, ¿a qué nos hace? ¿Ejercicio por todo? Ay, las galletas. ¿Tengo galletas para dar? No, para esto no es. Ah, sí. Esto es para Morrigan. Oh, es bueno saberlo. It is begun. Vale, pues vamos entonces aquí. Ah, vale. Bueno, aquí se los puedo dar, ¿no? Ahora sí. Aquí, sí, me imagino que así, ¿no? ¿Dónde está la nueva? Aquí. A generous gift. Sí. Thank you ever so much. Ha llegado Navidad, ¿no? Indeed. Pues tú tienes regalo para darte. Vamos. Y el golem. Yes. Vale, ya lo vemos eso. Voy aquí, vuelvo a sentarme ahí y ya está. Estaría guapo que en cada localización el campamento fuera diferente, la verdad. Sería un pequeño detallito que quedaría bastante gracioso. O sea, que si vas aquí sea con nieve, de por ejemplo en las cuevas sean bajo tierra. Porque hostia, queda un poco raro, ¿sabes? De que estás bajo tierra, te vas al campamento y estás en la superficie. ¿Sabes? Y es siempre el mismo. Le he dado... ¿He cogido el dinero y no le he dado el litio? ¿Seré yo el mejor comerciante del mundo? Yo no puedo darle nada a esto. Pero no soy yo el mejor comerciante del mundo, ¿no? Hostia, qué bueno. Bueno, pues ¿quieres litio?
No, sí, 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 a ver, me ha salido super worthy este pavo. Hostia, todo lo que tenía aquí pasó de nivel. Ya soy un poco de voluntad y más magia. Todavía se me ha un techo de sangre también, creo yo. Esto vamos a subir esto hasta aquí. Voy a tener todo esto que me decía esto que era la hostia. Y luego ya iremos focus en esto. Y puede ser que le suba hasta esto, que esto está bastante gracioso también. Vale. ¿Qué tienes estos dos? Vale, perfecto. Destreza, voluntad, magia, astucia. ¿Qué te iba a subir a ti? Destreza, ¿no? Creo que era, ¿no? ¿Qué te iba a subir a esta? Hostia, es que a ver, la sanadora está bastante bien. Pero es que el problema es que tengo que llevar a esta, sí o sí, casi siempre. Por eso de que abre cerraduras. Porque claro, mi idea era tener yo Morrigan de daño, la sanadora y este señor. Vamos, entonces subo destreza. Destrezéame la vida. Vale, este ya lo he subido, vale, pues veneno, mismamente. Ya que estamos por la rama de veneno, pues veneno. Y tú, como te estoy subiendo el arco... Bueno, estás del oso ahora. Pero no me... Bueno... Sí, voy a intentar pillarle esta rama antes. Sí, lo sé que está todo poderoso. Y a ti, después de lo que estuvimos hablando, creo que te voy a subir un poco más de esto. Y voy a subir la constitución. Este va a ser lo que te dije, de tanquear lo que nos han escrito. ¿Cómo puedo? ¡Oh! ¡Hostia! Esto... Ojo, cuidado, 38 de fuerza. Vale, pues le subiré entonces ahora la fuerza a 38 y ahí lo dejaré. Como ahora mismo tengo que quitar el tocho, ¿vale? Eso subirá a 38 y ahí lo dejaré, no lo voy a tocar más. Y eso es lo máximo, lo dejaré. Y ahí iré full vida y voluntad. No, no es... Esto es lanzarrocas, ¿no? Esto está bastante gracioso, la verdad. Pero esto... Quiero de defensa, o sea, más que nada. O sea, esto y esto que yo creo que voy a subir ahora mismo. Esto necesita destreza. Si 20, 18 de... Bueno, esto no lo necesita ahora mismo. No, este se deben cambiárselo por este, para que pegue mejor. Hostia. Sí, es que regeneración de salud y regeneración de estamina. O sea, me interesa esta. Ya voy a ver si ya te digo, a partir de ahora voy a empezar a ir subiendo fuerza entonces. Vale. Pues a ver. Morrigan. Tienes aquí un regalito para ti. What? You found Flemeth's grimoire? Ever since we discovered the condition of the Major's Tower, I had wondered if it might be recoverable, but I had yet to speak of it to you. How fortunate that you found it on your own. You have my thanks. I will begin study of the tome immediately. Secrets. My mother has many of them, and this tome represents the one time that they were able to get away from her. I do not intend to squander this opportunity to learn more than Flemeth wished me to know. This should be interesting. Oh, perfecto. Va, ya me da la misión suya, ¿no? ¿Y cuál es la...? Bueno, para ahí no me sale. ¿Qué es lo que das?
Ah, mira, más magia, perfecto. Bueno, sí, tiene sentido. Origin ya no me transmite mucha confianza, sinceramente. Pero hostia, pues me lo voy a pillar cuando termine esto, creo yo. Compañero. Nada, no los hace por ahí. Bueno. Me saca que iba a hacer puré. Queda chulo cómo se queda. Pues ya veré. Ya veré entonces. Va, si es de Origin, entonces nada. Me voy a ir con el más barato y ya está. A ver. Bueno, pues vamos a otra vez al campamento, ¿verdad? Porque aquí ni nada mismo que hacer, ¿no? Porque esta le dice la espada. Vale. Venga, vale, ahora después las miro y ya me las pillaré. Porque más F. Ya te digo. I have been studying Mother's grimoire. Do you wish to hear what I have found? Hombre. 'Tis not what I expected. I had hoped for a collection of her spells, a map of the power that she commands. But this is not it. Disturbed? Yes, perhaps that is the right word. One thing in particular within her writings disturbs me. Here, in great detail, Flemeth explains the means by which she has survived for centuries. Oh, if only 'twere so. Flemeth has raised many daughters over her long lifetime. There are stories of these many witches of the wilds throughout chastened legend, yet I have never seen a one, and always wondered why not. ¿Ella? And now I know. They are all Flemeth. When her body becomes old and wizened, she raises a daughter, and when the time is right, she takes her daughter's body for her own. Entonces, ella pare cuando está vieja, tiene una hija. Bueno, me imagino que tendrá cuando pueda tener, cuando tenga la edad un poco más de morir o algo así. Tiene la hija y cuando llega un cierto momento, ¡pum!, ¿no? Se cambia de cuerpo. No, ya, pero me imagino que una cosa así, ¿no? En plan, tienes una hija y lo que haces es cambiarte de cuerpo para seguir siendo joven otra vez. Ah, vale. I do not know. Perhaps 'tis as she said, the Darkspawn threaten her as much as they threaten anyone else. Or perhaps she believes that this journey will make me more powerful. Yo creo que va a ser más eso. According to the tome, if the host is already powerful and trained in magic, it takes far less time for Flemeth to settle in. Not by any natural means. Perhaps I should take this as a vote of confidence from her on my capabilities. Or perhaps she simply wished me gone from the Kolkari wilds so she could prepare her ritual in peace. También. A disturbing thought. There is only one possible response to this. Flemeth needs to die. I will not sit about like an empty sack waiting to be filled. Flemeth must be slain, and I need your help to do it.
And what would that do? At best, I would receive pointless reassurances. At worst, Flemeth would imprison me once she became aware I know what I do. I know my mother well enough to be confident she would show no mercy when it came to her own survival. I must do the same. Vale. Then what needs to be done is for you to go back to Flemeth's hut in the Kakari Wilds without me. If I am present when she is slain, I cannot be certain that she will not be able to possess my body right then, so I must remain at the camp. Confront her and slay her quickly. I doubt she will truly be dead even then, but it will take her years to find a new host and recover her power, if that is even possible. The thing I must have is her true grimoire. With it, I can defend against her power in the future. Everything else in her hut is yours. I am grateful. The sooner this can be done, the sooner it will set my mind at ease. Pues mañana a matar madres. Va, a ver qué me fue ahí. Vale, de hecho, vale, sí, notifología. Vale, sí, es como que tendría que tentar a Morrigan, ¿no? Para que le dejase entrar. ¿No? Oh, aquí está todo el mago, ¿no será? No. Sí, el mago y el enano. ¿Esta la nueva? ¿El amorcito? Claro, me imagino que sea algo así, ¿no? Como que tiene que... Sí, me diciendo, voy mirando mientras los regalos. Eso ya lo he dejado venderlo. Ya veré qué hago. Me imagino que esto repercutirá, ¿no? Sí, eso me lo he imaginado, por lo de que son de elfo. You have gloves? You're giving me gloves? What for? I did not mean to sound ungrateful, it is just... Wait, these are Dalish, are they not? My mother was Dalish, and had a pair very similar to these. Ay, mierda, pues. The leather was less thick, and it had more embroidery, but these are very close, and quite handsome. Do I seem surprised? Perhaps I am. Still, I appreciate the fact that you even thought of me. No one has simply given me a gift before. Thank you. Ya, sí, me imagino que me habría dicho de los guantes y todas esas cosas, ¿no? Podemos ir 12. Vale, vamos a empezar. No, mierda. Something on your mind? Ya empieza con mi golem. Joder. Of course. Pero eso es lo mismo de siempre, ¿no? Never what? Had a good pair of shoes? ¿Esto para triscármelo o qué? I'm not sure I do. Have I never seen a basilisk? Ate jellied ham? Have I never licked a lamppost in winter?
Oh, so that's what we're talking about. I admit I've never had a woman just come out and ask me like this, that's for sure. I, myself, never had the pleasure. Not that I haven't thought about it, of course. But, you know. Que si me imagino. Cute? Well, hearing that from a beautiful woman does make me feel much luckier. I'll say that. Sí, pero esto le va a caer mal, ¿no? Ha ha ha. Your cruel interrogation will be remembered forever. Or maybe just until lunch. Lunch makes everything better. Oh, look, I have cheese. Oh, pues ha subido. Pensaba que iba a bajar un huevo, ¿sabes? Sinceramente. A ver, fine. Yo quiero a mi golem. I have a question for it, if it will indulge me. It chose to side with Caradon and destroy the Anvil of the Void. I agree with its decision, and yet the Paragon Branca was the reason it ventured into the Deep Roads. Why did it choose to defy her? It could not have known for certain that Caradon would be able to assist it with the dwarves. Truly. It seems a little mad itself. At any rate, I wanted to thank it. It gave Caradon the end he wanted, and I'm pleased to have been a part of it. I will have to think on Caradon's words to me. It was a great deal to absorb, but for now, let us go on. Yo no entiendo este pavo. Se estaba riendo hace 5 segundos. El otro, le digo eso y le gusta. Y ahora este, no. No, guardar no. Hostia, espérate, guardé, ¿no? Sí. No, le queda una corazonada, ¿no? Estaba entre eso y lo otro. Pero bueno. Y ahora he empezado con los fáciles, ¿no? Con esto. Vale, sí, lo de que Jump y tal, vale. That was quite the risk. I am pleased that it worked as it did. At any rate, I wanted to thank it. It gave Caradon the end he wanted, and I'm pleased to have been a part of it. I will have to think on Caradon's words to me. It was a great deal to absorb, but for now, let us go on. Vale, joder. Sí, has recordado bien. Vale. Otro. Yes. A ver. Speak, then. I misspoke. They are not beasts. Beasts learn eventually. Vale. No he entendido bien a lo que se refiere. A ver, primero quiero intentarlo. A ver si saco yo algo claro. Y si no, pues ya me dice. Mages? Is there some reason you insist upon discussing this? I
applaud your attempt to pursue knowledge, irritating as it may be. I know nothing of mages themselves, only their actions. There is no use talking of this. We should move on. Vale, si la liado, ¿no? As you wish. Es que no comprendo. Es que no comprendo este juego. Cuando pienso que la he liado, sale bien. Y cuando digo que sale bien, la he liado. Coño, parece cuando hacía exámenes que decía, ¡buah, me ha salido bien el examen! Y lo suspendía. Y cuando decía que le sacaba mal el examen, lo aprobaba. Yo no entiendo. Este juego no lo entiendo. Lingote, rubí, tótem, magón, piedra rúnica, catedral. Manchado de agua. I am impressed. My thanks. Pues yo, no tengo apenas subido la relación. Vale, ahora eso lo haré. Ahora después se lo doy. Voy a hablar mientras que la romba por aquí. Que ese me adelante dando el regalito. A ver, el enano. Come to talk to old Ogren, have you? Don't know why. Nothing. I'm fine. Just, I got a hornet in my eye is all. Joder. Did you want to talk about something? Eso mismo hice un gorrión, ¿sabes? What about? Oh, sure. I'm fine with it. I mean, she was a real firebrand between the sheets, but a bit soft in the skull, you know what I mean? Explains why she left, anyway. I swear to the stone, the next time someone asks me that, I'll write my name in bruises on their ass. Ancestors take me. You people whine like tea kettles around here. Yo qué sé. Yo no entiendo este juego. I was just thinking about what happened to the elves, and I'm reminded of a song sung to me many years ago. It was when my mother died, and this wise elven woman comforted me and told me that we shouldn't fear death or hate it. Death is just another beginning. One day, we must all shed our earthly bodies to allow our spirits to fly free. It's a beautiful sentiment, I think. One that brings peace and hope to the grieving. La voy a cantar, ¿no? Mejor aleja la cara, sí, queda mal, sinceramente, como me los labios con la de esta. Luego yo pensaba que acababa ahí la canción. Y yo, joder, se han dicho A. Te hago porque podías haber interactuado con Amorcito, sinceramente. Como digo, como siempre me gusta, ¿no? Hombre, igual que puede interactuar con el perro, coño, Amorcito también es parte del grupo. Me gustaría lanzarse a los enemigos también. ¿No le puse esos ojos al final? Me acuerdo de un ojo que lo puse. Se transforma, ¿no?
Hombre, por ahora es como una araña en la cama, porque se transforma en araña. Joder, el móvil siempre tengo sin batería. Ay. Y ha subido la regla. No sé, por lo de antes, ¿no? Pero con esto no ha hablado al final, ¿no? Me ha dicho eso, pero no ha sido relación ni nada, ¿no? Have I ever told you I really like the way you wear your hair? Una es esta, ¿verdad? Se ha notado. It's very nice and it suits you. Simple. Not like the elaborate hairstyles we wore in Olay. They involved flowers, ribbons, jewels. 1 year, feathers were all the rage, and Lady Elise decided she needed to outdo everyone else, and actually wore live songbirds in her voluminous hair. Yeah. The chirping was quite charming for a while, but you must realize, terrified little birdies often have loose bowels. Joder. Yes, you can imagine what she looked like by the end of the evening. But I was trying to say something nice to you, wasn't I? Oh, forgive me. My mind wanders so. It's just that I feel so comfortable talking to you. Like I could say anything and you wouldn't judge me. You see? This is what I mean. You're such a pleasure to talk to. I haven't felt this close to anyone in a long time. I really enjoy your company. Es que lo de amiga... Pues entonces vamos con ella. And what would you do if I said I do? Very much so, in fact. Imagino que esta es la buena, ¿no? Uh-huh. You must do that then. Perhaps later when I'm not prepared for it. Surprise me. Come then, let's get going. If I recall correctly, you have some important earth-shattering business to attend to. Vale, ha sido menos de lo que esperaba, pero vale. Hombre, eso suele pasar en muchos... Bueno, dependiendo, en muchos juegos se hace eso, que para que tengas romance con todos, a todos entre comillas lo hacen como bisexuales. O sea, que le da guapo que, por ejemplo, si quieres ir, por ejemplo, romance con, yo qué sé, con ella, pues, por ejemplo, te digan, no, no me va eso, ¿sabes? Que bueno, con Morrigan me imagino que sí, pero imagina por el lore, ¿no? Por eso de lo del ritual con el otro y todas esas cosas que vi en el vídeo que es. ¿No sí? No sé, pero eso en muchos juegos suele pasar, de que les da igual a casi todo. Vamos con esta. He guardado, ¿no? Rest. Rest would be welcome. Yes, yes, of course. I am just a little weary.
As you may have noticed, I'm no spring chicken. La verdad es que sí. Thank you. You're very kind to say so. But in all honesty, I do not know how many years I have left in me. I have lived for such a long time, but there is always something else to do. And I have to keep going in order to do it. I think I will be glad when I am done. Oh, I don't know. I really don't. Ahora está de acuerdo. Vale, me faltaría ya solamente... Bueno, me faltaría Morrigan y este tío que hablé con el otro. Oh, this should be good. Go ahead. I know little enough of the Dalish other than the fact that my mother was one, or so I was told. She had fallen in love with an elven woodcutter and accompanied him back to the city, leaving her clan behind for good. And there, of course, the woodcutter died of some filthy disease and my mother was forced into prostitution to pay off his debts. Oldest tale in the book. How should I know? My mother was a whore, as you'll recall. None of the other elven boys in the whorehouse knew their fathers. I was not so unusual. I didn't know my mother either, of course. She died giving birth to me. My first victim, as it were. We were all raised communally by the whores. It was a happy enough existence, ignoring the occasional beating. Until eventually I was sold to the crows. I brought a good price, so I hear. A mí al menos. My original point is that my mother's Dalish nature was always a point of fascination for me. Through all the years of my crow training, the one thing of my mother's that I possessed was a pair of gloves. They were of Dalish make, I knew that much. Esto es lo que me decían, ¿no? I had to keep them hidden, of course, as we were not allowed such things. Eventually, they were discovered, and I never saw them again. Vale, por eso decía, vale. Entonces, si hubiera venido con la otra raza, quiero decir, con el personaje primero que me hice, con la pícara esa que me hice, habría salido diferente a la conversación, me imagino, ¿no? Porque sería una... del cine esa. Bueno, Dalí... Ah, no. ¿Cómo se dice eso? ¿Rijano? No sé, ¿cómo se diga? ¿No? Cambiaría un poco, ¿no? Not at all. I think of myself as Antivan. Still, that did not stop me from running off to join a clan when I drew near Antiva City once. Naturally, the reality did not live up at all to the fantasies I had constructed as a boy, staring at those gloves. But such is life. Come, enough talk of the Dalish. Let us move on. No, y este no me ha subido ni nada. Por eso digo, es que... Dalcianos a lo mejor, pero no sé. Voy. I once heard a really old legend about how the Hound warriors in the days of the old tribes would feed their Mabari the flesh of the vanquished. Ah, vale, este sí lo he visto. Well, that's what I heard anyway. It would sometimes be human flesh. Like you can tell the difference. For all you know, maybe you've already been fed something. Someone. It's not cannibalism if he's eating it, you know.
Look at what your fool dog placed in my pack. Ah, el regalo, A ¿verdad? putrid, half-eaten hare is not something a woman wants to find in her unmentionables. Sí, pero no pierdo con ellos, por ejemplo. Si los mando, por ejemplo, a ellos a la mierda, no pierdo con ellos. Anda. I think I have enough meat where it counts, and I certainly don't need it in my pack. The dirty mongrel can have this back. There. And tell him not to do it again. I don't want it, you worthless fur bag. Oh, he's just trying to be manipulative, I can tell. I do it too. Ah, pues no baja. Pensaba que sí. Your dog is filthy. I can smell him 50 yards off. That may be so, but all the same, I would like your permission to bathe him. Excellent. I will get my soaps, and the dog shall have his bath after supper. Me gusta bañarse, ¿no? Estaría guapo que si dices eso al lado de su cama o por donde sea, en plan, allí hay un lago, te encuentres un cubo ahora. Estaría gracioso. O sea, un cubo con eso, no el cubo que hay. You are a true warrior and worthy of respect. Sí, eso se voy a acabar y acabar y acabar. Sí, te voy a dejar ya de hablar con él. Vale, me queda la Morrigan y hago otra ronda. De guardar, por cierto. Que Morrigan también difícil de... I await your command. At times, perhaps. A world full of people and buildings and things was all very foreign to me. If I wished companionship, I ran with the wolves and flew with the birds. If I spoke, 'twas to the trees. Don't be foolish. I recall the first time I crept beyond the edge of the wilds. I did so in animal form, remaining in the shadows and watching these strange townsfolk from afar. I happened upon a noblewoman by her carriage, adorned in sparkling garments the likes of which I had never before seen. I was dazzled. This, to me, seemed what true wealth and beauty must be. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. 'Twas encrusted in gold and crystalline gemstones, and I hugged it to my chest with delight as I sped back to the wilds. Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power, and I had risked discovery for the sake of a pretty boy. To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground.
I was heartbroken. And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Beauty and love are fleeting and have no meaning. Survival has meaning. Power has meaning. Without those lessons, I would not be here today, as difficult as they might have been. They did indeed. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was indeed lonely, but such was how it had to be. I find myself at times wondering what might have become of the girl with the beautiful golden mirror, but such fantasies have no place amidst reality. Vale, pues vamos a otra vez. Golem. It speaks. Yes. It destroyed the Anvil of the Void. I would not have thought... It could just as easily have defied Caridon, I think. I feel I owe it. Enough that I'm willing to remain with it and assist in its crusade against the Darkspawn. Unless it wishes me to leave. No doubt. Without me, it would have to carry its inventory on its own. Lo he dicho mal, ¿no? Perhaps we should continue. Its chances of success are small enough without further dawdling. Vale, no me ha subido nada. ¿Ah, sí? No, pues luego sí se lo doy. ¿Tú qué haces así? Yes. I am hardly surprised. The Kyun, the path to wisdom. I am not surprised you don't recognize it. Ask a Tamasran. They know how to explain things to children. It is not for me to teach the Kyun. Joder. I was sent to be the eyes of the Antam. The Arishok asked what is the Blight. By his curiosity, I am now here. Yes. Never. I cannot go home. It doesn't matter now. Can we move on? We keep the Darkspawn waiting. As you wish. Yo qué sé, yo no entiendo a ese señor. Vale. No sé, es que como que todo borde, pero lo estás haciendo bien. No sé, es muy extraño ese señor. Esto es lo mismo, ¿no? Same way you did. You drink some blood, you choke on it, and pass out. You haven't forgotten already, have you? Vale. Let's see. I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar, in fact. That's where I learned most of my skills. You're telling me I was banished to the kitchens to scour the pots more times than I can count. And that's a lot. I can count pretty high. The Grand Cleric didn't want to let me go. Duncan was forced to conscript me, actually, and was she ever furious when he did. I thought she was going to have us both arrested. I was lucky.
Oh, I suppose the Chantry life is good enough for some. Here, we have the chance to fight against the Blight. To actually do some good instead of sitting in a temple somewhere. I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. If it hadn't been for him, you know, I wouldn't have... He dicho que no pude tener antes. He was. A good man who didn't deserve his fate. That much I'm sure of. Come on, let's go. I think I'm done talking. Pero, ¿esto me ha subido con él de antes o por haber hablado ahora con él? Es que no me ha quedado eso claro. O la ha vuelto a subir ahora. Y eso es lo de antes, ¿no? Que se ha vuelto como a refrescar. Es que al principio me acuerdo que si hablabas después de la primera misión, hablabas con él en el campamento, lloraba por lo de que había muerto su amigo. Vale, ahora hablaba con él ahora, ¿no? Vale. Just leave me alone, Warden. Seriously. All right. Espérate. Aye, all right then. Tengo algo que te pueda animar. ¿Dónde lo tengo? ¿Se la di ya? No, no le di la cerveza, ¿no? Mira. Espérate, ahora vengo. Que encima le caigo mal, por cierto. Are you sure I can't interest you in this hat? Oh, esto es para ella, ¿no? Para Irana, ¿no? Esto. La paloma. Esto es para Morrigan también, ¿no? Porque mascota. Esto es para ser, ¿verdad? Dime que sí. A ver, pues bueno. A esta me imagino que sea para mí o para Diana. ¿Dónde castidad? No sé quién es ese. Señor gato. Bueno, voy con... Voy a dar la bebida... Bueno, voy a hacerla. Da igual, aquí. Vale, esto será para ella. Las daré ahora. By my ancestors, this is a wonderful gift. Y se dándole una cerveza, ya está, ¿no? ¡Hala! There you are. Wanted to talk ¿Ves? to you. You and I, you know how sometimes you spend time with people and things. Hostia, pero no pensaba... A ver, no pensaba que iba a ser 10 como lo normal. I was thinking, I do know some people out here on the surface. A person, actually. A girl I knew in Orzammar. Before I left, obviously. What? Oh, you mean were we running? Oh, aye.
after Bronca left for the deep roads. Name's Felsi. She was a fiery one. I'm sure she's forgiven me by now. Thought maybe I'd track her down, see how she's been living. Oh, we coiled the old rope, if you know what I mean. Oiled the mine shaft. Rubbed the foreman's elbow. Joder. I tried to look her up the last time we were at Lake Calenhod. She wasn't at work at the inn. At home with her sick mother, they said. I figured it was just the ancestors telling me something. But I keep thinking about her. Well, and a good friend you are, Warden. I'll think about you if we ever... no, actually, that would be gross. No, what was it you wanted to say? What about? You get a sword or an axe, and are told to go out and defend your city. It's the best thing in the world. That is until you try to live in the city you saved. I mean, they train you to kill, teach you to harness your rage at the first noise you hear, then try to set 100 sodding rules about it. Like those provings. Ancestors show their favor through the strongest arm, right? So why so many rules saying how to fight and when you win and not to bloody kill? Killing's what swords are for. Hostia, pero este regalo ha sido bastante. Es que el de otro ya tengo... Vamos. If that's how you feel, I'll try that out next time the Darkspawn are chewing on your leg. This makes me cranky. Don't you have any other inane questions? Bajamos esta vez. All right. Bueno, para compensar. Compensar el regalo. Y sube. Yo qué sé. Ay. I enjoy the nights at camp. The night always seems more peaceful to me, safer. I feel the night grants us a reprieve from the troubles of the day. Silly, isn't it? The Darkspawn never sleep, and they lurk in the shadows. No, sí. I enjoy those nights when we stand guard together, talking to pass the time in those small hours. Well, I talk and you listen mostly. Sometimes I succumb and fall asleep and wake to find you still watchful. And I know you're watching out for me. Yo tenía una amiga que cuando estaba enfrente de uno que le gustaba hacía también esto. Se ponía así a toquetearse así los dedos. Estaba todo el rato, cuando se ponía nerviosa hacía eso todo el rato. Lo de estar toqueteándose así los dedos. Pero cuando estaba nerviosa siempre porque le hacía eso. Siempre que le decías algo así o lo que sea, algo que se pusiera nerviosa, la hacía inconsciente, siempre hacía eso. La pillaba siempre con esas cosas. Y cuando estaba enfrente del tío que le gustaba, que estaba en su misma clase, a eso de mi instituto, estaba todo el rato así, que eso decíamos muchas veces. Decíamos, déjate los dedos, pasábamos por al lado y eso decíamos. Se ponía aún más nerviosa. Al final creo que no consiguió nada con ese chaval, pero bueno. Pasaba eso. What I'm trying to say is that I trust you. I'm comfortable around you. I know you'll be there when I need you. You are our leader,
and my friend, and sometimes I think that maybe we could be more than that. Maker, look at me stumbling over my words like an ill-educated peasant girl. Some bard I am. I'm not embarrassed. I'm just flushed because of the heat. Vamos a darle. De ahí romance con ella. Really? No one told me. You felt the same way and didn't do me the courtesy of informing me? You made me say all those things. Why couldn't you have said them first? Oh, you... Oh, how very awkward. Why am I being such a baby about this? I must be a sight spilling my guts. ¿Avanzamos entonces o qué? Al final hay con run de esta, pero vamos. Entonces esta... Nada. Pero entonces... No puedo tener romance hasta que no haga... Es que no me ha dado la misión. ¿Sabes? Que si no puedo tener romance hasta que no te haga esa misión, ¿o cómo va esto? Vale, entonces... Yes, I am fond of you and I care about you. And let's go about our business before the others suspect something. Vale, entonces lo que tengo que hacer es decirle sobre su pasado, ¿no? Joder, ya le he dado a esta. Bueno, pues aún no. Vale, vamos con esto otra vez. Here I am. Oh, this should be good. Go ahead. Vale. Vale, pues entonces después vuelvo. Puede hablar con este y con ella otra vez. Oh, you wish to know about Antiva, do you? The only way to truly appreciate it would be to go there. Ah, eso sirve de mucho. It is a warm place, not cold and harsh like this Ferelden. In Antiva it rains often, but the flowers are always in bloom. Or so the saying goes. Por eso a este le gustaban tanto las flores, ¿no? A nuestro amigo. It's not really a matter of wanting to go back. I cannot go. At least not yet. I hail from the glorious Antiva city, home to the royal palace. It is a glittering gem amidst the sand, my Antiva city. Do you come from someplace comparable? A ver... No? That is too bad. If you were, then surely you would spend as much time boasting about it as I do. You know what is most odd? We speak of my homeland, and for all its wine and its dark-haired beauties and the lilo flutes of the minstrels, I miss the leather the most. Well... I mean the smell. For years, I lived in a tiny apartment near Antiva City's leather-making district, in a building where the crows stored their youngest recruits, packed in like crates.
I grew accustomed to the stench, even though the humans complained of it constantly. To this day, the smell of fresh leather is what reminds me most of home more than anything else. Nada de una armadura de cuero, si se pone. Oh, not so long, I know. It is my first time away from Antiva, however, and the thought of never returning makes me think of it constantly. Before I left, I was tempted to spend what little coin I possessed on leather boots I spotted in a store window. Finest Antivan leather. Perfect craftsmanship. Ah, but I was a fool to leave them. I thought, Zevran, you can buy them when you return as a reward for a job well done. More the fool I, no? Indeed. No Antivan boots for Zevran. One simply never knows what is to come next. How could I have suspected I would end up defeated by a beautiful Grey Warden, a woman who then spares my life? I could not. A ver, no es que hace muy difícil. Quiero decir, una enana me lo puso mucho más difícil que tú, que un grupo de asesinos, sinceramente. Even Grey Wardens who spared the lives of assassins? Understood. Now, if it is all the same to you, I would prefer not to speak more of Antiva. It makes me wistful and hungry for a proper meal. Ya, pero es que me hace mucha gracia, ¿no? El mejor asesino. Yo creo que si hubieran puesto a ella ahí, o sea, en ese de esto, habrían contratado a ella, ¡pum! No, hombre, pero a ver, los golems, entre comillas, porque también tenía liado golems, ¿sabes? Pero yo qué sé. Además, los golems no era el problema era ella. Quiero decir, los golems lo único que era un coñazo que tardaba mucho en matarlos. Pero no es que hicieran, ¿sabes? Vale, creo que he guardado 2 veces, me da igual. Voy a ir con ella y ya vuelvo a hablar con ella. Have you encountered many abominations apart from the ones in the Circle Tower? Buah, si te cuento ahora. Ah, bueno, pero ¿para abominaciones? The first time I saw an abomination, my blood turned to ice. It was months before the nightmares stopped. It was the knowledge that I could easily become one of them that frightened me the most. One slip. All it takes is one slip, and everything you are is simply gone, replaced by madness. And there is no turning back, or at least that's what they say. Of late, I have begun to wonder if there is any way an abomination can be cured. Or if a mage could be so possessed and still retain their sanity, their humanity. Because every mage lives with this threat. It is constantly on our minds. Do not trouble yourself, though. This is only an old lady giving voice to her musings. Es una yaya. No, ya ve, pero si no digo eso, simplemente digo que, no sé, al menos a mí la pelea esa que tuve contra él, pues, ¿sabes? Me parece como, No sé, que se me complicó más de lo que yo pensaba porque se me olvidó curar, sí, pero fue un poquito, No puedo dar morcitos, ¿verdad? Una pena. The stars are out. Joder.
It comforts me to know Pero que no that me the dejan. stars will remain untouched by the blight. That whatever happens down here, they will shine eternally, their light undimmed. There is a story about that cluster of stars over there. Do you know it? Elindra and her soldier? Well, I will tell you this one. A long time ago, there lived a fair maiden called Elindra. She had many suitors, but spurned them all, for she did not love them. One day, Elindra was sitting by her window in her father's castle, singing and dreaming, when her lovely voice caught the attention of a young soldier. Entranced by her song, the soldier drew near to Elindra's window. As their eyes met, he fell in love with her, and she with him. When Elindra told her father about the man she had chosen, he was furious, for Elindra was high-born, but her love nothing more than a common soldier. To keep them apart, he had Elindra imprisoned in the highest tower of his castle, and sent her soldier to the wars. Alas, not a month had passed before news of the soldier's death reached Elindra. Alone in her tower, Elindra wept for her love, and beseeched the gods to deliver her from this cruel world. So earnest was her plea that the gods themselves were moved. They gathered Elindra into their arms and lifted her high into the heavens, where she became a star. The gods also raised up the soul of Elindra's soldier love, and there he dwells, across the horizon from her. The band of stars between them is a river of Elindra's tears, cried for her lost love. They say that when Elindra has cried enough, she will be able to cross the river to be reunited with her soldier. Joder. It doesn't end so badly. It ends hopefully. Elindra will one day be with her love again. We don't know when, but she will. This story is one of my favorites. A tale of a love so great and so enduring that it defies death and moves the gods to action. Sometimes I ask myself, does such a love exist? Can it exist? I think I would be lucky to experience an emotion even half as pure and true as Elindra's love. The world gets lonely too quickly if there is no one to share it with. Pero es que no me deja hablar sobre los de estos, sobre su pasado ahora. I'm here for you. Vale, ahora. Of course. Of course I do. I love stories far too much to keep them to myself. Everyone should be able to benefit from them, I think. Pero... I know one, told to me by my mother a long time ago. It always chilled me to the bone. Maybe you have heard of Flemeth? Are you sure? Was she the Flemeth of legend? Flemeth, the devourer of men. Flemeth, mother of witches. Flemeth, demon-touched, who dwells in the mists. Ahora. Well, if Flemeth really exists, she would be very, very old indeed. Ferelden mothers scare their daughters with talk of Flemeth. They say that if you're bad, Flemeth will spirit you away and bind you to her forever. They also say that Flemeth mourns her lost beauty and will steal yours through your looking glass if she catches you.
Flemeth's beauty was known throughout the land. She had hair like unto a moonless night, skin as pale as winter's first snow, and eyes as beautiful and perilous as the sea. When she came of age, she came to the attention of the Lord of Highever, Conobar, and he took her for his wife. Conobar soon learned that his young bride had the gift of magic. He kept this a secret, for he feared that she would be taken from him. Flemeth stayed with Conobar for some years, and with his blessing, she practiced her art. And then one day, a young poet named Osen came to the castle. Flemeth was captivated by Osen's voice, and he by her beauty, and they fell in love. Flemeth longed to be with her true love, and she and Osen fled from Conobar's lands, seeking refuge in the Kokari wilds with the Chasing tribes. They lived there happily for many a year, till the day Flemeth received news that Conobar was dying and longed to see her face one last time. Flemeth's heart swelled with pity for the man who once was her husband, and begged Osen to return to Conobar's side with her. But when Flemeth and Osen entered Highever, they were captured by Conobar's men, and Osen was slain in front of Flemeth's eyes. Flemeth was imprisoned in the highest tower of the castle, there to await Conobar's judgment on her. Distraught at the loss of her love, Flemeth plotted revenge against her husband. She summoned a fey demon, intending for it to wreak vengeance on Conobar. But a spell went awry. The demon possessed Flemeth. Turning her into an abomination, the halls of the castle ran red with blood as Flemeth slaughtered Conobar and all his men. The last of Flemeth's humanity melted away, and at dawn, she stole back to the wilds to plot and scheme for 100 years. They say she took to her side many Chasing men, and with their help begat her daughter witches, who even now prowl the dark places of the Kokari wilds. Which one? I have heard a little about how the elves gained their freedom from the Tevinter Imperium. When Andraste began her exalted march against the Imperium, the elves joined her cause to fight their masters. The great elven leader, Shatan, born in captivity, rose up to lead his people. He foresaw a future where the elves were free. Shatan was killed when Andraste was betrayed, but the elves continued to fight, eventually breaking free of the Imperium. The elves claimed the Dales in the south and settled there in the land of their own. The elves lived in the Dales for centuries. They resurrected the worship of the elven gods and would allow the building of no chantry. This angered the chantry, and the hostility between the two factions finally broke out in open war. The chantry says the elves struck first, but I do not know whether to believe it. The chantry declared a wholly exalted march against the elves, named for Andraste's similar march against Tevinter. During the exalted march of the Dales, the elven cities were sacked, and the elven state completely dissolved. Some of the elves bitterly accepted their fates and surrendered to human rule, living in the human cities as second-class citizens. But others, still fiercely proud of their heritage, refused to bow to the humans, and instead became homeless wanderers. They were the elves of the Dales, the Dalish. Vale. ¿Oh, sí? Hostia. Pero no me sale... No estoy viendo para ver su pasado. Of course. I have not given this a lot of thought. What will I do? We've traveled far and wide. Does it need to end?
There's so much out there. Adventures to be had and stories to be told. I want to be part of it all. I might need some company. And you're not too irritating. You're welcome to come along if you like. It is settled then. You and I wandering the world, seeking our fortunes. I can't wait. I'm here for you. Pero es que no me sale... Of course. Ah, vale. Vale, entregar misiones, vale. No, es que eso, estaba intentando hablar con ella aquí sobre eso y no me dejaba. Vale, y ahí voy hablando con ella de vez en cuando, ¿no? Vale, pues espérate, que ya son otra vez. Vale. Sí, bueno, si daba creo que ya me dejaba, ¿no? Vale, pues... Indeed. Voy a llevar ahora, vamos a... Indeed. Ah, sí, pues yo pensaba que era más fácil. Por el vídeo ese que vi. O sea, bueno, el más fácil era el elfo este. El asesino. Que si se lo dice, sí, ala, para adentro. Venga, pues lo vamos a dejar aquí y ya mañana vemos esto entonces. De ya haberlo guardado, sí, pero bueno. Ah, vale, porque son de misiones, ¿no? Sin embargo, los otros en cuanto a eso. Bueno, con el enano este creo que es el más fácil, ¿no? Realmente. Por lo como es. Hostia, pues... Me gustaría a ver qué pasa con el de este, porque la chaval al final quedó viva, ¿no? De verdad, la chaval al final quedaba viva y todas esas cosas. Bueno, Vale, voy a quitar esto.